Los sucesos más impactantes. Contados por sus protagonistas, familiares, abogados, testigos, jueces y por aquellos personajes que de un modo u otro han tenido relación con la historia. Asturias Negra, la serie de podcast de sucesos del Comercio. 16 de junio de 2010. Es una fecha que los protagonistas del suceso que hoy les voy a contar no olvidarán nunca, porque... Un asesinato de estas características, pues claro, no se te olvida. Y no lo hace aunque seas un abogado especialista en derecho penal, como al que acaban de escuchar. Ya se lo hemos dicho en esta serie, Avilés es un lugar tranquilo. No hay tiroteos ni dos víctimas mortales todos los días. No es de extrañar, por tanto, que fuera noticia de primera durante varios. Soy Cristina del Río, periodista del Comercio, y hoy rescato el doble asesinato de Roberto Lazcano y Osman Assam a manos de Moisés Fournier. Me acuerdo perfectamente porque fue un miércoles. Nosotros, yo y algunos compañeros estábamos libres de servicio, solíamos jugar al fútbol todos los miércoles y se nos presentó un vehículo patrulla para avisarnos de esto, pero claro, no teníamos los móviles a mano. Al parecer había ocurrido un homicidio múltiple en la avenida de Lugo, a la altura del restaurante El Balcón. Acaban de escuchar a Tino, a quien, si son habituales de esta serie de podcast, ya conocerán. Pertenece a la Policía Judicial de Avilés y con 40 años de servicio se podrán imaginar que ha estado en todo. Ha vivido todos los sucesos, los más luctuosos y los menos. Todos. Pues sí, como él recuerda, era un miércoles, 16 de junio, templado por un sol estupendo, que les puede parecer un detalle intrascendente, pero no lo es. Importa para que se puedan hacer una idea de lo concurrida que estaba la zona en el momento en que sucedieron los hechos. Porque si en Asturias, a los asturianos, la lluvia no nos amilana, cuando hace sol nos tiramos literalmente a la calle. Aquel miércoles, en el que el avilesino Moisés Fournier mató a 2 personas en plena calle, había mucho tráfico en la carretera general entre Avilés y Salinas. Y aunque la avenida de Lugo no es una avenida para pasear, a esa altura, además de un club de alterne, había, y sigue habiendo, un hotel y restaurante con terraza exterior y clientes en sus mesas, al que suelen acudir los trabajadores de todas las empresas de alrededor. Tanto el autor de los disparos como sus víctimas trabajaban en el mundo de la noche. Moisés Fournier y Roberto Lazcano, ambos en la treintena, regentaban sendos clubes de prostitución. El segundo, Lazcano, continuaba un negocio familiar asentado, consolidado, mientras que el primero, el autor de los disparos, era nuevo en él. La tercera víctima fue Osman Assam, un ciudadano rumano que trabajaba como personal de seguridad para Roberto Lazcano y que aquel día también se desplomó en la calle como consecuencia de los disparos. Cuando llegué a la zona estaban ya 2 cuerpos, uno enfrente, en la acera de enfrente del local que regentaba el que a la postre fue el autor de los hechos. No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba el club. El club se llamaba Los Arcos, y el segundo cadáver que se encontraron, Tino y sus compañeros, yacía en la parada del autobús, en la margen izquierda de la calle, en dirección a Castrillón. Este era el del portero. Ambos presentaban varios impactos de bala. El primer cadáver, el de Roberto Lazcano, además presentaba rodadas visibles en el pecho, en la ropa que vestía, se veía como que había pasado por ahí un coche por encima. Estos detalles son luego los que importan en un juicio para determinar si hubo ciertos agravantes que endurecen la condena. Pero dejemos que Tino lo siga explicando. El autor, Moisés, se dio a la fuga, nada más cometer los homicidios, se dio a la fuga con su vehículo que tenía estacionado detrás del club en un parking que pertenece al restaurante El Balcón, y al salir
según todos los testimonios, con una intención clara, va hacia donde se encontraba el cuerpo de Roberto, que estaba boca abajo, y le pasa por encima con el coche, haciendo que el cuerpo quede boca arriba. Lo que nosotros llamamos de cúbito supino, se encontraba de cúbito prono, y al pasar el coche por encima, el cuerpo ya queda de cúbito supino. A plena luz del día se da la fuga, y con tantos testigos como había, solo era cuestión de minutos que la noticia llegase a todos los puntos. Al abogado José Ramón Nistal lo llamaron de inmediato. Realmente me llamó una compañera, la que era la abogada de José Luis en aquella época. José Luis, perdone la interrupción, era el padre de Roberto, el propietario de uno de los clubes y a la sazón víctima en este suceso. Yo en aquella época era el abogado de Roberto y me llamó de la que salí del despacho, iba para casa, que de aquella vivía en el cruce, en Llaranes, y me llamó Sonia Arévalo, me dijo, oye, creo que han disparado a Roberto Lazcano en donde la Maruca, y claro, cuando luego me lo confirmaron y di la vuelta desde casa directamente y bajé para ahí. Nistal, como acaban de escuchar, era en realidad el abogado del padre de la víctima, pero seguramente por su especialización en derecho penal acabó ejerciendo la acusación particular en el caso. Un caso que, en principio, no tenía mayor complicación porque el asesino se entregó a las pocas horas. Al día siguiente se intentó contactar con él por teléfono, pero a través de la familia ya nos informaron que se iba a entregar, y efectivamente pues al día siguiente se persona con su abogado en estas dependencias, se le informa de sus derechos, se le toma declaración, reconoce los hechos, cuenta su versión, lógicamente ya gestionada con su abogado, que coincide totalmente con la de los testigos allí presenciales. Testigos presenciales que se trataba de ciudadanos que estaban consumiendo en el restaurante del Balcón, en la terraza, en el bar Tebas que queda al otro lado del club, gente que circulaba, que estaba con su coche, que estaba parada por el semáforo y que se encontró esa película encima, y empleadas del propio club que regentaba Moisés, el dueño el portero de seguridad del club, y después llegamos a averiguar que minutos antes de los hechos habían tenido un encuentro a la puerta de otro club, el Club Sirene, si me acuerdo el nombre, el Club Sirene, que ya no existe, que estaba en el polígono de las Arobias, de aquí de Avilés, siendo testigo el gerente de ese club, que ahí ya habían llegado a las manos. El abogado de Fournier era otro especialista en derecho penal, el abogado Ignacio Hernando, y el caso, dados los ingredientes, clubes, prostitución, disparos, víctimas mortales, estaba llamado a captar toda la atención mediática. El caso lo que presentaba era pues la gravedad de los hechos, evidentemente, la mediatización, porque nunca es bueno tampoco. Fue un caso muy mediático, de hecho yo recuerdo que una amiga me decía, no, pero bueno, esto en Avilés no suele pasar, ¿no? Y yo le decía, no, mujer, ni en España, y si te pones ni en Europa, cuando hay un tiroteo en Londres o en París, lo vemos en los telediarios de España, o sea, no, la gente no, esto no son las películas, la gente no se suele andar matando a tiros. Mientras se investigaba y durante la instrucción judicial, continuó la información. Durante la tramitación del procedimiento fue casi como llevar dos juicios, porque por un lado Nacho Hernando, que es un excelentísimo abogado y un gran compañero, era el que llevaba la defensa. Teníamos una pugna procesal en los escritos en el juzgado y luego teníamos otra pugna mediática, porque ¿sabes? Él hacía unos comentarios o algún tipo de... no me sale la palabra. ¿Declaraciones? Sí, algún tipo de declaraciones comentando algunas cosas en un sentido, y yo tenía que ir por detrás y desmentirlas. En el sentido de, bueno, pues no, es que le habían pegado no sé cuántas palizas, Roberto, no sé qué. Oiga, no, pues es que realmente solo hay una denuncia por un juicio de faltas.
Así fueron pasando los meses hasta que llegó el juicio, donde de verdad se supo la motivación de Fournier para descerrajar varios tiros sobre Lazcano y Assam. Se había rumoreado que la familia Lazcano, propietaria de varios clubes, no quería, si me permiten la expresión, repartir el pastel. Pero hubo sorpresa. A ver, si a lo que se refiere la gente, que era lo que pasaba, un poco de lo que hablamos de la cosa mediática esta, si estos es que fueran una familia de la mafia, pues no. O sea, aquí no había ni, porque ya se hablaba incluso de ajustes de cuentas entre bandas y entre facciones, y no. Luego en el juicio se supo y se vio, y al final se vio cuál fue la motivación real, que había una cuestión, digamos, pasional, de celos, de que compartía, relaciones con una mujer, que tal, un trío, un triángulo amoroso de estos que se dice. Los prostíbulos pues tienen lo que tienen, son locales nocturnos, son la gente que tal, pero de ahí a lo que ponía la gente como que esto era el Chicago de los años 30 ¿sabes? O la familia Gambino, pues no, ni mucho menos, ¿sabes? Son hosteleros y, a ver, con las peculiaridades que tienen los negocios de los locales de alterne, como les gusta decir a los jueces. Ciertamente, esto no era el Chicago de los años 30. De hecho, la noche en Avilés, a nivel club de alterne, como los que regentaban, entre otros los dos, tanto la víctima como una de las víctimas como el autor, no era excesivamente conflictiva, porque suelen tender a arreglar sus cosas en lo privado, no les interesa para nada que a cada poco acuda la policía, los altercados los arreglan ellos, generalmente en el propio local, por eso tienen personal de seguridad. Y nunca había dado problemas, salvo puntualmente, y nunca por casos tan graves como este. Como apuntaba antes Tino, la discusión se había iniciado en otro club un poco antes, pero fue frente al Club Los Arcos, en la avenida de Lugo, donde se precipitaron los hechos. Al parecer, y según todos los testimonios, Roberto Lazcano le dijo: «Y ahora voy a ir a quemarte el local y si estás allí, te voy a matar». Eso se lo habría dicho en el primer club antes de que tanto él como su asesino se dirigieran a sus respectivos negocios. Moisés salió rápido de allí para el club. Fue el primero en abandonar el Club Sirene y dirigirse al suyo, a Los Arcos. Dijeron posteriormente los testigos que llegó muy nervioso. Poco después llegaron Roberto y Assam. Se bajan hacia él, sobre todo Roberto, porta en la mano lo que resultó ser medio palo de billar, su parte ancha, los palos de billar que se enroscan en la parte ancha, hacia él, y automáticamente Moisés saca el arma y le empieza a disparar. Según manifestó un testigo más cercano, que era el que estaba en la terraza del balcón, que Roberto seguía andando hacia él, diciendo: «A mí no me da miedo las pistolas de fogueo», hasta que ya se dio cuenta de que no, y cayó ya boca abajo. Osman, al ver eso, intenta huir, pero es alcanzado en un primer impacto en la pierna, que le hace perder velocidad. Pero logra llegar hasta la parada del autobús, a donde se acerca Moisés, y quiero recordar que uno tenía 6 impactos y el otro 5, una cosa así, vamos, que los remata a los dos sin ningún tipo de problema. En el juicio, como adelantaba antes Nistal, se supo que todo estaba relacionado con una mujer. Sigue ahora contándolo Tino. Problemas personales entre ellos a raíz de una de las chicas que en un principio trabajaba para Roberto en un club que regentaba en Vegarrozadas, en Castellón, y que después se unió sentimentalmente a Moisés y fue a trabajar al Club Los Arcos que regentaba a Moisés. El énfasis que hace Tino en el nombre del club se debe, si recuerdan, a que al principio no acababa de venirle el nombre a la cabeza. Anotación al margen, todo este lío sentimental se unía a una relación no precisamente amistosa entre los hombres, con varias denuncias previas por palizas y amenazas. Por ello, lo más sensato es pensar que quizás esto fue el detonante, que... Puede que
el afán de expansión de la familia Lazcano también tuviera que ver, porque se estaban haciendo con locales de after hours, discobares y clubs, según cerraban ellos los cogían. Y también sabemos que había tenido muchas ofertas, pero la rechazó siempre. Quizá lo de la mujer esta en cuestión, una de las testigos además de los hechos, fue ya un detonante que le dio demasiado fuego a ese asunto y acabó como acabó. A la vista de los hechos, Moisés fue condenado por 2 delitos de asesinato a 15 años de cárcel por cada uno de ellos, y 1 año y medio más por la tenencia ilícita de armas. En total, 31 años y medio que quedaron en 25 a cumplir. Una pena que no dejó satisfecha a la acusación particular. No hubo igual un aumento del sufrimiento real o no se demostró, pero la intencionalidad sí la había, y esa intencionalidad yo creo que hubiera merecido un reproche penal, pues si no los 25 años por cada asesinato que yo pedía, al menos sí lo que luego hice cuando se solicitó la aplicación de la pena, que se subiera de 15 a 17 y medio. Aunque no hay condena que resarza la pérdida de una vida humana, cree que tanto la familia como él mismo habrían quedado más satisfechos. En cualquier caso, y esto puede ser la conclusión del relato, mucha gente decía que esto se veía venir. Pues no lo sé, si se podía, desde luego no es solución de nada, desde luego. No, matar nunca es la solución. Muy al contrario, puede arruinar varias vidas. Las de los que se van y las de quienes quedan, incluido el asesino, que además de llevar esa losa encima para siempre, habrá permanecido en la cárcel una gran parte de su vida. Este podcast ha sido realizado por Cristina del Río en la producción y redacción y Carmen Muñiz en el montaje técnico. Para escuchar más episodios de Asturias Negra, visita elcomercio.es.